La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz, y para el mundo, radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hoy es 23 de octubre del año 2017. Estamos exactamente a 12 días de las elecciones municipales aquí, pero mientras vemos las guasas que se han hecho de estas elecciones con los candidatos champú que van, en Argentina hubieron elecciones en serio, Javier. Y me llama mucho la atención que el partido de Tamer, que ha sido señalado de actos de corrupción continuamente, de Macri continuamente, le ganó a la Kirchner. Quiere decir que la gente votó por el menos corrupto, así lo entiendo yo, porque la corrupción de la Kirchner fue enorme y parece que hay una frustración de los argentinos, pero de todas maneras, vos le diste seguimiento a esto, estuviste desde muy temprano analizando, viendo. ¿Cuál es tu conclusión? Mira, eran elecciones sumamente interesantes, Alan, porque estas elecciones marcarían o el retorno de Cristina Kirchner en la carrera a la presidencia. Algunos decían que si ganaba, iba a volver a intentarlo. ¿Cuáles son los porcentajes? Mira, como eran por provincias, ¿verdad? Son diferentes, pero el partido de Macri ganó prácticamente, arrasó, pues, ¿verdad? Ganó la mayoría de los escaños para senadores que estaban corriendo. Cristina Kirchner iba por Buenos Aires, y Buenos Aires es la cuarta parte del electorado. Era la plaza como Managua. Managua, exactamente. Sumamente importante, y ahí le dieron la paliza de 37, 38. Ya voy a buscar los datos actualizados, cómo van a 42. Eran más de 5 puntos de diferencia. Esto no saca a la Kirchner de la política, porque como quedó en segundo lugar su partido, ella va a ser senadora. Eso le va a dar inmunidad, porque tiene 4 juicios por corrupción pendientes. Al final es una de las cosas que iba buscando, ¿verdad? Si iba a haber o no iba a haber, si iba a poder o no iba a poder. Pero lo más revelador de todo esto, Alan, es que esto es un golpe durísimo a las aspiraciones de ella de volver. Y recordemos que ella es lo más fuerte que tiene hoy en día el peronismo, o lo que queda del peronismo en Argentina. ¿Esto qué va a significar? Que los enemigos internos de ella se van a alborotar y van a pedir ya su relevo, su reemplazo. De hecho, hay 2 corrientes ya en el peronismo ahora. Ella representa una y obviamente pues queda débil después de esto. Ella representa a la izquierda corrupta. Eso dicen muchos analistas. Ella está más a la izquierda del otro sector. El peronismo, Javier, tiene su origen en Juan Domingo Perón, que fue agregado militar en la época de Hitler. En Alemania
lleva sus conceptos. Ellos fueron muy inclinados siempre al estilo alemán. Lo mismo los chilenos usan siempre el casco alemán y tienen una banda de guerra en Chile, digamos, del ejército que usa el uniforme y el casco que utilizaban en la Primera Guerra Mundial. O sea, en ese sentido son ejércitos tradicionalistas, sí. Pero es la representación del nacionalsocialismo en América Latina, digamos, el peronismo. Sí, exactamente. Muchos lo vieron como una figura que iba a cambiar. De hecho, es una de las figuras más importantes de la política argentina del siglo XX, pues. Sí. Una figura muy respetada, muy querida también. Y los Kirchner son los herederos de él. Por lo menos se hacen de la herencia política y así consiguen 2 o 3 periodos presidenciales hasta que finalmente fallece Néstor Kirchner y después la esposa hereda y ya viste que no aguantó más de un periodo, ¿verdad? Y hoy en día probablemente va a dividir más su partido y probablemente las aspiraciones de ella de volver a la presidencia queden truncadas. Yo no veo cómo ella pueda en este momento recuperar ese terreno. Es que no logró ser nunca, cuando estuvo vivo el marido, ser la Evita Perón, Javier. Sí, Eva Perón fue Eva Perón. Sí, mucho, eso era mucho para ella. Cuando Eva Perón muere, que era la esposa de Juan Domingo Perón, empiezan los problemas para Perón. Y no solamente problemas internos, sino problemas con los Estados Unidos, porque él acoge en Argentina, lo mismo Chile, a una serie de criminales nazis o gente vinculada con el nazismo, porque ellos se inclinaban al nazismo. A pesar, digamos, que en Chile ha habido mucha diversidad de ideologías, el primer presidente socialista que tiene América Latina verdaderamente electo, lo tiene Chile, con Marmaduke Grove. O sea, porque aquí dicen el primer presidente socialista Salvador Allende, no, fue Marmaduke Grove. En Argentina, digamos, el fascismo, de tal manera que Juan Domingo Perón en un momento dado quiere ser competidor de los Estados Unidos e intenta instalar una planta nuclear en Argentina, que le resultó un fiasco porque el alemán que la estaba haciendo se volvió loco. ¿Vos sabías esa historia, ¿verdad? No. ¿Verdad? Se vuelve loco, es en una isla y empieza a trabajar y de repente el hombre se torna paranoico y no pudo Juan Domingo Perón. Ahí empiezan las rivalidades fuertes con los Estados Unidos. Argentina es un país, digamos, autosuficiente, no solamente eso, sino exportador una de las grandes de comida, una de las grandes economías del mundo. Después Perón, en su desesperación, manda a bombardear iglesias y parece que el pueblo argentino en aquella época, porque ha habido muchos cambios, no le gustó, eso propició un golpe de estado de los militares. A su salida viene a parar aquí a Nicaragua. Sin embargo, aquí está Somoza, ya el gobierno de Somoza se está haciendo viejo, me refiero al presidente Anastasio Somoza García, y se va hacia Panamá. De Panamá va a España, después tiene un regreso triunfal a la Argentina, lo acompaña María Estela, una bailarina de un cabaret de Panamá, ahí la conoce Juan Domingo, ya viudo de Evita Perón, y vuelve a instalarse el peronismo. Y me acuerdo que se dio una época, cuando vuelve Perón, él no podía ser electo directamente, entonces concurre a las elecciones Héctor Cámpora, ¿verdad? Héctor Cámpora de repente se hace gato bravo, no quiere entregar el poder, pero era tan fuerte la representación peronista que lo presionan, lo obligan, y Juan Domingo Perón vuelve otra vez a la presidencia de Argentina, creyendo él que reponía a Evita, a María Estela, que sucumbe después frente a los militares que le dan golpe de Estado. Pero el origen en sí del peronismo, para que no se confundan aquí, es el fascismo italiano. Ellos tienen mucha afinidad con los italianos. El fascismo de Hitler también, admirador de Mussolini en aquel momento, antes para la guerra, ¿verdad? Pero el origen del fascismo
en Argentina, y por eso vimos nosotros aquel terrible atentado donde murieron muchos judíos, en un atentado promovido, se ha señalado a iraníes, de la AMIA. Es casualmente, y se hace la de la vista gorda, la Kirchner, es por el sustento ideológico del peronismo, que es el fascismo. Y el anti-Israel, pues, anti-Estado de Israel. No, esa es la historia, ¿verdad? Del peronismo como tal, los Kirchner en realidad pues ya llega al final y no es lo mismo ya, pues. Pero agarran parte de la herencia que deja Juan Domingo Perón y el peronismo como tal. Que no había sido corrupto, no fue corrupto, como la Kirchner y su marido y el resto de quienes la han rodeado. Juan Domingo Perón fue un hombre, digamos, que eran tiempos de ideología, de pensamiento, Javier. Estos son otros tiempos, claro. ¿Verdad? Y entonces hemos visto, digamos, sectores de izquierda cómo se han corrompido en América Latina, de tal manera que han utilizado el poder para enriquecerse, que es contra lo que ellos luchaban. Aquí mismo lo miro yo, la burguesía vendepatria y la burguesía patriótica y esas cosas, y al final una sola burguesía, como la tenemos ahora. Sí, en realidad el fenómeno argentino está pasando por una crisis, el peronismo argentino está pasando por una crisis enorme. Lo otro interesante es cómo Macri, el presidente Macri, que también ha sido señalado de no arrancar la economía, de afectar la economía, termina ganando unas elecciones que contra cálculo de las encuestas, porque las encuestas eran más negativas respecto al partido y respecto a las posibilidades del partido de Macri. Macri sale ganando porque mejora su posición en el Senado, y eso va a hacer pues que él tenga que aflojarle menos a su oposición o ser afectado, porque necesitaba de votos para pasar leyes. Ahora pues parece que no va a ser tan no va a tener que dar más. Algunos dicen que el gobierno de Macri comienza hoy, porque logra finalmente en el Congreso pues tener ya una mayoría que le permite gobernar sin cortapisas, pues. Es interesante, digamos, yo creo que quien siembra los cambios en el continente es Obama. Sin embargo, la llegada de Donald Trump ha hecho renacer parte del antiyanquismo y antiamericanismo, sí, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, ¿verdad? El conflicto con Corea del Norte lo ha agudizado aún más cuando él dice que quiere destruir, va a llover fuego sobre Corea del Norte. Estamos hablando de un país muy pequeño, sí, ¿verdad? O sea, y por mucho que el gordito, digamos, le gusta jugar con los cohetes, pero nadie quiere ver que un grande desbarate a un chiquito. Hay otro a propósito de elecciones, antes de caer a lo nicaragüense, y déjame buscar los datos de Japón. Ayer hubo elecciones en Japón de gobierno. La gana de nuevo el partido del presidente Abe. Es derecha. Sí, mira qué interesante. Ayer cayó un tifón sobre Japón, mató 2 personas y causó enormes destrozos, pero hubo elecciones. No andan con cuentos. Y esto puede ser sumamente significativo porque gana el presidente Abe ahora, que son de los conservadores, o sea, la derecha japonesa, gana y tiene el control del 80% de la Cámara. Fue contundente. Entonces está diciendo de que va a reformar la Constitución, que después de la Segunda Guerra Mundial ellos se comprometieron y lo pusieron en la Constitución, que iban a ser un país sin ejército y sin nada. Ahora la va a reformar para tener un ejército. Y los japoneses tienen plata. Y los japoneses fueron, yo te diría, si los alemanes fueron efectivos desde el punto de vista militar, revolucionaron la guerra,
la convirtieron en lo moderno que es ahora, comenzando con la Blitzkrieg. Japón tuvo el ejército más fiero que se pueda imaginar. Su oleada de soldados japoneses sobre los enemigos eran devastadoras, y el retorno de Japón a la vida al mundo, pues, del armado, hablan con Corea, que está en plan de guerra, y con Estados Unidos, que está con Trump sobre todo, pues con ganas de apalear a alguien, al primero que se le cruce enfrente, en este caso Kim Jong-un. Suena mal para el futuro inmediato porque los japoneses se van a armar rapidísimo. Están hablando del artículo 9, que declara ilegal a la guerra como medio para resolver disputas internacionales, ¿verdad? Eso es lo que quiere cambiar ahora el presidente Abe, ahora que pues ha ganado de una forma contundente las elecciones. Es que, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur asume la gobernación de Japón como país derrotado, pero MacArthur es muy listo. Él se une al emperador Hirohito, cuelgan a todos los militares que estuvieron involucrados en la guerra y en crímenes de guerra, pero con Hirohito no pasa nada, que era sabedor de todo lo que estaban haciendo los militares. Pero entre los convenios que hacen, después de ofrecerle un cigarrillo a MacArthur, a Hirohito, que era como un dios, y se fuman un cigarrillo entre los dos, MacArthur no fumaba. Sencillamente quiso agradar al emperador, se ponen de acuerdo en cuanto a la reforma constitucional y se acaba el ejército. Sí. Entonces, es la influencia americana la que acaba con el ejército en aquel momento histórico. Por eso decía yo, los enemigos de ayer son los amigos de hoy. Japón, Alemania e Italia son los principales aliados de los Estados Unidos. Por eso no me asusta el gobierno de este tonto que está en Venezuela, porque el día de mañana puede ser el principal aliado de los Estados Unidos. De ahí en adelante empieza la recuperación del Japón con el capital americano. Pero es bajo la influencia americana que desaparece el ejército japonés. Y yo estoy seguro que esta vez bajo la influencia americana reaparece el ejército japonés para poder confrontar, digamos, a un residuo de la Guerra Fría, a un chingaste de la Guerra Fría, como es este gordito provocador de Corea del Norte. Definitivamente, bueno, Japón tiene las fuerzas de autodefensa, así se llaman, pues, que vienen siendo... Como las que tenía Panamá. Como las que tenía Panamá, o todavía tiene, creo. No, ya lo hizo desaparecer, sí. Ahora solo tiene policía. Como las que tenía Panamá, porque le entregaron la defensa a Estados Unidos. Pero Japón, con la plata que tiene y con la antigua, porque estamos hablando de siglos de tradición guerrera, este fue un ejército que se metió a Corea y los apaleó. Fue un ejército que se metió a China y apaleó. Hong Kong, Macao, ¿verdad? Fue un ejército poderosísimo. Creo que solo los coreanos en un momento determinado, estamos hablando de siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, les dio 3-4 palizas. Pero ellos se han dado el lujo de apalear a todos los vecinos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué tanto Estados Unidos, Rusia y China, porque ahora esas potencias opinan muy fuerte, no solo porque están en el Consejo de Seguridad, sino porque son los que venden las armas. La carrera va a ser a todo mamón, quién le vende, a quién le compra Japón. Por naturaleza creo que Japón le va a comprar a Estados Unidos. Pero mira, casi toda la tecnología que se ha usado, Javier, en el espacio es japonesa. O sea, sí. La NASA compra en Japón tecnología. Sí, yo no creo que ellos vayan a comenzar de cero en cuanto a tecnología, por ejemplo, misiles. Ellos van a necesitar muchos misiles por China, por Corea, por lo que sea. No van a necesitar muchos barcos. Tienen barcos, pero no es lo mismo, pues. Ahora van a buscar
cómo reconstruir un ejército como el que tuvieron. Vuelve el ciclo, Javier. De nada sirvió el SAL 1, el SAL 2 y el SAL 3. El mundo se está rearmando y vuelve el peligro nuclear. Y es que ahí está ahora más que nunca. Sí. Y ya no digamos que Japón podría dar un cambio con la robótica ahora que está de moda, con los aviones sin tripulación, cosas así, pues. O sea, esperemos que el mundo definitivamente va a comenzar a cambiar, porque los equilibrios en materia militar se rompen fácilmente, y la manera en que se rompe es cuando otro decide comprar un fusil más que el vecino, y el vecino dice, bueno, yo me voy a comprar otro porque no puedo estar en desventaja, y así comienzan las cosas, pues, con un rifle, con una bala, y de repente tenés aviones y tenés portaaviones y tenés toda clase de... Hay un momento ayer en la Segunda Guerra Mundial de peligro para los Estados Unidos, como primera potencia que es hoy. La armada japonesa es superior. Hay un golpe de suerte o la mano de Dios, pienso yo, porque yo no creo en esos regímenes como el de Hitler o como el de los militares que tenían en Corea, en Japón, que es la batalla de Midway. Ahí pierden los japoneses todos sus portaaviones. Y esto sucede gracias, digamos, al esfuerzo que hicieron los pilotos norteamericanos. Al perder los portaaviones, Japón se quedó en indefensión. Y ahí fue, en Midway se decidió la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón. Japón había ocupado gran parte del Asia y tenía Filipinas. Pero ve qué cosa, Javier, hasta la intervención japonesa en Filipinas se hablaba español, porque ahí estuvo Vasco Núñez de Balboa. Llegaron los gringos, sacaron a los japoneses y ahora hablan inglés. Fíjate que y el español solo quedó para las clases altas. Fíjate que este es otro tema, pero es sumamente interesante. Uno pensaría que en la India todos hablaban inglés, y solo es una minoría, a pesar de que fueron muchísimos años de ocupación británica. Pero en Filipinas era el segundo idioma. Porque claro, hay lenguas tribales, lenguas regionales, ¿verdad? Pero el español se había convertido como el idioma con el que podía desempeñar o recorrer o visitar o negociar o lo que sea en todo el país. Ahora es el inglés. Y por allá va Nicaragua, no creas, ¿oíste? No vamos a renunciar al español, pero el inglés se ha convertido, comenzando con la moneda, aquí todo es dólar, ¿verdad? Aquí inclusive mirar las cosas de la vida, por recomendación de la tarjeta de crédito, hoy a los que tienen tarjeta de crédito lo saben, te dicen, usted paga en la moneda que consume. Entonces cuando pase la tarjeta, dígale al mesero, me cobras en Córdoba, si estás en Nicaragua. Es para que no te pasen en dólares, porque entonces vas a tener que pagar en dólares. O sea, automáticamente las empresas de Nicaragua te dolarizan. Entonces, imagínate vos qué cosa, tenés que decirle al mesero, mire, pásemelo en Córdoba. como que viviéramos en otro país, como que la moneda fuera otra, pues. Como en Miami se habla inglés, se habla español, o se habla inglés. Se habla inglés. Se habla inglés porque ahí los que hablan es español. Pero fíjate que a veces no es tan así, muchísimos latinos, la mayoría de latinos, por lo menos en Miami te hablan el inglés, ¿verdad? Pero te hablan los dos idiomas. Lo que da pena es a veces cuando vos llegas o a California o a la Florida, les ves que es un latinazo que no se pierde, pues, porque es indio, le hablas en español y te dicen que no entienden. Entonces, esas cosas dan risa, pero... Volviendo al tema, Alan, el asunto de la guerra, que ya no es solo de tener fusiles, infantería, no, ahora estamos hablando de armas nucleares, estamos hablando de guerras espaciales y todas esas cosas. Recibe un empujón con Japón, pues. Japón, ¿cuánto va a invertir en construir un ejército? Miles de millones de dólares. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los norteamericanos, obviamente.
Pero los chinos no van a renunciar a ver sentado en la grada como los japoneses, enemigos históricos de ellos también, comienzan a armarse y se convierten en un centro, en un punto de tensión. Mira, las comunicaciones, Javier, han evolucionado enormemente. Yo estaba viendo en YouTube, digamos, las aviaciones, con mi Blu-ray, que el tuyo es smartphone, ¿verdad? Y estaba viendo los aviones soviéticos, rusos, ya los soviéticos son parte de la historia, los aviones americanos, pero los chinos han desarrollado también aviones, Javier, que no son ni Tupolev, ni Antonov, Sí, ni F-1 ni F-2, son aviones propios. Fíjate que la aviación comercial de China ya ha recibido, de guerra. sí, ya ha recibido reconocimiento internacional, que es difícil después de la Boeing, después de las grandes empresas norteamericanas y europeas, era difícil que alguien le comprara un avión comercial para volar pasajeros y que te sintiera seguro en otro país. Brasil ya se metió con su Embraer, ¿no? Está metido ya. En Argentina. Y ahora estaba viendo que una empresa nueva china ya recibió, solo en cuanto abrió sus puertas y dijo, estoy listo para fabricar aviones, un pedido como de 1,000 y pico de super buses aéreos para transportar. Eso mismo está ocurriendo con la industria militar china, que se ha convertido en sumamente confiable, altamente tecnificada, ¿verdad? Y se están metiendo al comercio de las armas a nivel mundial, porque una de las principales fuentes de riqueza de la Rusia de hoy es la venta de armas. Y aunque ellos se hacen mucha propaganda, por ejemplo, dicen que en estos días están locos, vos ves las páginas RT y ves todo eso y dice que ya viene Satán número 2. Satán número 2 es el último de los grandes misiles intercontinentales que ellos han fabricado y que van a probar ahora, no solo para efectos de la defensa de Rusia, sus aliados, su frontera, sino también para la venta. Se llama Satán. Y esos desplantes que hay de Trump hacia los latinoamericanos particularmente, ahí hay una respuesta china ya, Javier. Compran la deuda externa de Puerto Rico, ya le hicieron la propuesta a un hijo de Trump para que se la lleve a Trump, porque un hijo de Trump es el que negocia con los rusos. Sí, una de las grandes contradicciones que tiene la Casa Blanca. Bueno, ya una vez, los chinos son dueños de una buena parte de la deuda externa de Estados Unidos. Cada vez que están en crisis, ellos le venden papeles porque en realidad son papeles que están fabricando y que el respaldo le viene a veces de cuando los chinos depositan en los bancos norteamericanos o compran deuda. Y ofrecieron una vez comprar la parte de toda la deuda de Estados Unidos, pero los Estados Unidos dijeron, oye, sería el colmo terminar siendo dueños que China termine siendo dueño de Estados Unidos. Es que las mayores reservas de oro hoy en día en el mundo las tiene China, Javier. Y eso ha contribuido, digamos, a la depreciación del dólar como tal y del mismo euro. Sí. ¿Verdad? Porque Estados Unidos lo que hace es fabricar dólares. Luego del pronunciamiento de Nixon en el año 73 de que se sustituye el patrón oro por el patrón dólar. Y ha prevalecido el patrón dólar. Hasta ahora, pues, le ha dado equilibrio a las relaciones económicas internacionales. Pero que pueda comprar la deuda de Puerto Rico es como quien dice, yo te la compro, pues. Nada más que va a estar hipotecada, es tuya, pero yo la tengo hipotecada, pues. Yo pienso que Estados Unidos no va a aflojar. Es el caso de Venezuela. Venezuela tiene pozos petroleros, pero los administran los rusos y los chinos. Hoy en día sí. Fíjate que la mayor parte del petróleo, del poco petróleo que están sacando, porque sus refinerías están al 30-40% de producción, están embargadas por rusos y por chinos. O sea, lo que sale de ahí es porque está un chino ahí diciendo, ese es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Y haciéndole notas de débito. Ahora me debes este poquito menos. Está en manos de Venezuela, está en manos y hace poco fue Maduro a Rusia y a China
a ver si les tendían un crédito para resolver sus deudas con otro y les cantaron cero. Porque de nuevo Maduro va a llegar un momento en los próximos meses en que no va a poder pagar su deuda. Y cuando alguien no te paga, ¿qué es lo que haces vos? Le embargás. ¿Pero qué le vas a embargar si los chinos y los rusos son dueños del petróleo que producen? Así es. Entonces se está metiendo en un problema serio, pues. Mientras no sea productivo y mientras siga ahí el saqueo que se ha dado, porque no. Pero estamos... es más la ineficiencia administrativa, la incapacidad, Alan. También. Ahora, el que se lo deja es Chávez. No nos enredemos, que Chávez es como en gran medida se parece a lo que ocurrió aquí en los años 80, ¿no? Y después, como está ocurriendo más recientemente, en que con la ayuda de Venezuela aquí pues el país comenzó, o mucha gente comenzó a cambiar de opinión porque te regalaban algo, te daban algo, un techo, una casa, lo que sea, pero a costa de ¿qué? De no hacer inversiones significativas en la economía del país, ¿no? Hay miles de personas y podríamos decir, Alan, de que hay más de 100.000, 200.000 personas en este país que hoy tienen un empleo, pero el día que cambie la economía o cambie de signo político la presidencia del país y se dé una barrida como la que podría ocurrir, no van a tener empleo. ¿Por qué razón? Este es un gobierno que se maneja con 80.000, 100.000 empleados. Así se manejó hasta Bolaño. Pero hoy tiene más de 300.000. O sea, hay 200.000 personas que han sido contratadas, un estado inflado, que son las que hoy vos ves en los fines de semana consumiendo. Y todo el mundo feliz porque dice que la economía va para arriba, pero es que parte tiene que ver con eso, ¿no? Con una burbuja que va a ocurrir el día de mañana cuando la economía ya no dé y que tenga que, porque el gobierno ha insinuado reducción de planilla después de estas elecciones, pero mientras se mantenga y todo esto y el presupuesto no el presupuesto comience a cambiar y a bajar o tengan que destinarse grandes partidas para otras cosas, Alan, esa burbuja se puede desinflar. Mira, lo que ha tenido este gobierno, Javier, es estabilidad, ¿verdad? Y esa estabilidad, digamos, se debe a la inversión pública. Pues hicieron caso. Aquí nosotros empezamos a decir que la economía americana se levanta después de la recesión en los años 30 con la inversión pública que hace Roosevelt, pero Roosevelt en carretera sobre todo. En carretera, está copiando a Hitler, que fue lo primero que hizo para levantar la economía alemana. No, y Lenin y Stalin, sobre todo Stalin, después cuando dijo, vamos a electrificar, vamos a industrializar. Y el ferrocarril transiberiano. Y el transiberiano, y eso cambió. Pero también ha tenido suerte el gobierno de Daniel por esta oposición que tiene esos partidos políticos. Y en muchos aspectos también, mira, aquí ya se formaron 2 huracanes en las costas de Nicaragua, con muy poca afectación. Ahorita se está formando otro, y Neter dijo en la mañana que hay 40% de probabilidad de que se vuelva un huracán. Pero en las últimas horas el fenómeno se ha ido trasladando hacia Cabo Gracias a Dios y hacia el norte, y probablemente cuando se convierta en tormenta o a lo mejor en huracán va a ser en Belice. Va a ser en Belice, pues, y eso no gracias a Dios, pues, nos ha alejado de 3 peligros, porque si vos viste Nate, que se formó frente a Nicaragua y que terminó echándole agua a Pensilvania y a los estados del norte del este de Estados Unidos, lo que causó con solo un par de días de lluvia en Rivas, en Ometepe, en la zona sur. Afortunadamente ningún huracán nos ha afectado, pues, y que podrían ser devastadores para la economía. Una de las cosas en las que he reflexionado, las elecciones para el 2021, si la cosa se mantiene así, aquí hay sandinismo para después del 2021, o danielismo, o como se le quiera llamar. Y cuando miro posiciones como la del profesor Sáenz y del MRS, que ni siquiera es partido y se divide, pienso que
la suerte le ha sonreído al gobierno de Ortega. Pero el tiempo va cambiando, Javier, y va cambiando y moldeando una manera de pensar diferente en las personas. No, definitivamente vos lo ves en el sandinismo, no hay duda que es una fuerza políticamente hablando muy fuerte, siempre lo ha sido. ¿Qué partido hoy en día no quisiera ese 38% que el Frente puso en la Junta Receptora de Votos en su peor momento, que fue cuando gana las elecciones en el año 2006? Muchos lo desearían tener ese 38%, porque y hoy en día si esa encuesta que ellos mismos pagaron y que ellos mismos manipulan dice que ya está en el 54% del Frente, que significa el bajón más grande en materia de encuestas pues de los últimos 10 años, quiere decir que hay un deterioro que el mismo Frente reconoce porque lo deja pasar en esta encuesta, que a lo mejor lo maquilló o no, pero que las cosas se van acabando, Alan, y eso es fundamental. Hombre, antes de irnos, hoy estuve en el espacio de Ronaldo López a 3 profesores que se graduaron conmigo entre los años 67 y 68, me dio mucho gusto. Son profesionales que ya no están en el ejercicio de la docencia. Rolando Solís, por ejemplo, que es abogado, fue juez, ahora ya está retirado. El otro es CPA, el otro es abogado, pero sienten, digamos, la necesidad que yo la tengo también de celebrar los 50 años de haber egresado de la escuela normal, ¿verdad? Revisen esa cifra, yo creo que es más, pero bueno, y es cosa de ustedes, ¿verdad? Pero no, yo creo que vale la pena, Alan. A propósito, pues también le quiero decir a mis compañeros de promoción que hay reunión de planificación el próximo sábado, porque nosotros vamos a celebrar el 2 de diciembre los 45 años de promoción de bachillerato. Entonces no puede ser que sean 50, te digo, eso por lo menos va a 55. Yo me oriento a ver por un libro que dejaste en mi casa y yo lo encontré. Para esa época estabas en 3er año de Derecho. 70 y pico. Yo me imagino que conservas ese libro, pero realmente me pongo a pensar cómo pasa el tiempo, Javier. Me parece que fue ayer todo esto. Cuando no, vale la pena, 50 años te digo, porque ya 100, ir a celebrar 100 ya es pedir mucho, ¿verdad? Cuando yo voy con tu mamá, ahí en el Ramírez Goyena, a recibir de manos de Ramiro Sacasa Guerrero, ministro de Educación. Están las fotos ahí. Ahí están las fotos, y posteriormente, una cosa importante que... Traje brillante bien jalado yo a ese día, porque eran brillantitos los trajes en esa época. ¿Tú estabas ahí? Ahí está la foto. Muy linda foto, ¿no? Posteriormente firma el título Anastasio Somoza de Baile, que era el presidente de Nicaragua. Tacho firmaba únicamente los títulos de los profesionales de la UNAM y la UCA y los títulos de maestro. Sí. Porque el peso del maestro en aquel momento era equivalente a un licenciado en pedagogía. Después la profesión se ha ido devaluando, se perdió el respeto. En el 79 se echó a perder todo cuando muchos profesores eran acusados de burgueses y fueron sacados de las universidades por la juventud sandinista de aquella época. Ahora pues, ser burgués no es malo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Los tiempos cambiaron. Bueno, hasta mañana y feliz tarde. Viernes 60 minutos con Javier Reyes Alba. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.
transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua. Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.